Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, tardes por lo menos aquí en España. Hoy es martes, no es lunes. Les invité el otro día a que me acompañaran a comenzar el mes y la semana, pero ayer hubo bastantes cositas que me impidieron estar con ustedes, pero aquí estamos. Hoy decirles que es 2 de julio del 2024, martes en España, y son ahora vamos a ver, las 18:42 de la tarde. Bien, en pantalla tiene el libro del sionismo cristiano. ¿Hasta qué punto se puede engañar? Porque realmente es un gran engaño el sionismo. Y simplemente hoy quiero anunciarles que será el siguiente vídeo. Lo voy a hacer ahora porque muchos no acaban los vídeos, entonces que sepan, por si les puede interesar, que el siguiente que vamos a grabar es el sionismo cristiano, hasta qué punto se puede engañar. Y vamos a ver, habíamos visto el prefacio, vamos a ver 2 capítulos, el capítulo 1 que será la gran disputa y el capítulo 2 el engaño de Jacob. Bien, y dicho esto, pues comencemos con el vídeo que teníamos para hoy. Es el capítulo 14 del libro Secretos del Tiempo del doctor Stephen Jones. Así que vamos con él. Capítulo 14, la tribulación y el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a ver cómo Jacob pasó 2 periodos de 21 años de tribulación o de angustia. El primero cuando fue vendido por sus hermanos, el primero con su tío Labán, cuando tiene que huir de Esaú después del engaño y tiene que estar trabajando por sus 2 esposas, y después, pues, cuando es vendido como esclavo a Egipto, y Jacob pues está separado otros 21 años de su hijo preferido, predilecto, el primogénito, al que le había designado como primogénito y el que iba a portar el nombre de Israel. Y bueno, pues vemos que esos periodos también son periodos que vemos que la tribulación posterior se repite siguiendo un poquito esos patrones de Jacob. Así que comencemos. Se enseña comúnmente que el mundo pronto va a experimentar un momento de gran dificultad llamado la Gran Tribulación. Saben que nos han hablado hasta la saciedad de lo que es la Gran Tribulación, donde se nos contaba pues que íbamos a pasar 7 años o 3 años y medio, algunos, de una tribulación especial con el anticristo y todas estas cosas, ¿verdad? La persecución, no sé cuánto. Bien, algunos enseñan que esto continuará durante 7 años, mientras que otros enseñan que tendrán una duración de solo la mitad de ese tiempo, 3 años y medio. Estas teorías suelen ir acompañadas de especulaciones sobre si el rapto, que es otra de las cosas que hemos visto ya y hemos grabado, el rapto visto no sé, que yo creo que sí está grabado, el rapto visto a la luz de tabernáculos. Y bueno, pues visto a la luz de tabernáculos se ve que no es lo que nos habían contado, ni mucho menos. Bien, sobre si el rapto se producirá en el comienzo de este periodo de 7 años, en el medio o al final del mismo. De hecho, el rapto, algunos dicen que es otros tribulación, pero bueno, la Biblia es muy clara, en los evangelios se nos dice que lo primero que se recoge es la cizaña, ¿verdad? No es que nosotros nos vamos de aquí los primeros y a tocar las arpas al cielo y todo eso, ni mucho menos. Y que luego pues una serie de judíos sin el Espíritu Santo resulta que van a evangelizar, se van a convertir de repente y luego van a evangelizar a todos sin el Espíritu Santo, no sé cómo lo irían a hacer, ¿no? Bueno, el caso es ese, ¿no? Que nosotros no nos vamos de aquí, ese invento
dispensacionalista de Nelson Darby y demás, y la Biblia Scofield y todo aquello que vino aquí, que es de los jesuitas, un tal, no me acuerdo los nombres de dos jesuitas que fueron los que sacaron esta teoría y la popularizó un protestante y después también Nelson Darby y demás, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que ya están vistas, estamos con como acabando ya todo este tema escatológico, se ha explicado mucho a través de diversos libros y lo vamos a completar ya con el sionismo y cerramos perfectamente ya el círculo escatológico para que lo tengan ustedes todo muy clarito. Bien, algunos dicen que en especulaciones sobre si el rapto, el supuesto rapto, se producirá en el comienzo de este periodo de 7 años, en el medio o al final del mismo. Prácticamente todas estas teorías comienzan con la suposición de que Jesús murió a principios o mediados de la semana 70 de Daniel, es decir, el ciclo de años de reposo, y que la crucifixión detuvo el reloj del tiempo de Dios. Esa es la argucia que muchos se montaron y también hemos visto las 70 semanas de Daniel y estamos terminando ya el estudio completo del libro de Daniel para que tengan todas estas cosas muy claritas. Es decir, el ciclo de años de reposo que la crucifixión detuvo el reloj del tiempo de Dios. Por lo tanto, según esta teoría de la semana 70 de Daniel, o por lo menos la mitad de ella, aún está por cumplirse en un tiempo futuro llamado la Gran Tribulación. Si no, la semana 70 ya se cumplió en los tiempos de la muerte de Cristo. Todas de las cosas, como les digo, ya lo tienen grabado en vídeo, lo tienen en los libros del doctor Stephen Jones, lo pueden comprobar. Ya hemos visto en capítulos recientes de que la crucifixión de Jesús ocurrió precisamente al final de las 70 semanas de Daniel. Esto se demuestra positivamente por la conocida historia persa, pues sabemos que Esdras fue enviado a Jerusalén por el rey Artajerjes I de Persia en el 7º año de su reinado. Eso lo vemos en Esdras capítulo 7, versículo 7. Los cálculos astronómicos de los eclipses lunares registrados durante el reinado de Darío I dan positivamente la fecha de estos reyes persas. Y ya que sabemos exactamente cuánto tiempo reinó cada rey, podemos decir con certeza que el 7º año de Artajerjes comenzó en la primavera del 458 a.C. Esto fue cuando Esdras comenzó su viaje a Jerusalén, donde limpió el sacerdocio e hizo la ofrenda al final de los 76 años de limpieza, 76 años desde el edicto de Ciro que envió a Zorobabel hasta el edicto de Artajerjes que envió a Esdras a Jerusalén. Esto lo hemos estado estudiando ya y lo tienen también en el libro de Daniel. Por lo tanto, vemos que la semana 70 de Daniel, la semana 70, la famosa, vamos a ponerlo así, abarcó del año 26 al 33 después de Cristo. Que yo creo que es desde pues lo de Juan el Bautista y hasta el final la crucifixión del Señor, más o menos por ahí, ¿no? El ministerio de Jesús comenzó precisamente en la mitad de la semana con su bautismo, de esa semana 70. Ahí es cuando comienza el ministerio de Jesús, en el otoño del año 29 después de Cristo, en el día de la expiación. Ahí es el día de la expiación, que fue cuando se bautizó el Señor. La crucifixión tuvo lugar al final de la semana, en la primavera del año 33 después de Cristo, que fue precisamente 490 años después de que Esdras comenzó su viaje a Jerusalén. Con tales pruebas contundentes en la mano, se puede afirmar con certeza virtual que el periodo de 70 semanas de Daniel terminó en el año 33 después de Cristo. O sea, no hay ninguna media semana, no hay ninguna semana, el reloj no se paró y se pone en marcha, sino que esa semana ya concluyó. Y que no se supone que quede la semana final, entre comillas, para un cumplimiento futuro. El reloj de tiempo de Dios no se detuvo de ninguna manera. ¿Se acuerdan de las cosas que los predicadores de profecía dijeron en 1948 cuando se estableció el Estado de Israel? Bueno, mal llamado de Israel, que debería llamarse Judá o Edom Judá, porque es una mezcla de los dos. Suponían que ese era el momento en que comenzaría la tribulación. En 1948 se suponía que el rapto
se produciría en un día de estos, decían, ¿no? No ocurrió así. La tribulación debía comenzar inmediatamente y duraría 7 años. Se suponía que iba a terminar con una conversión en masa de 144.000 judíos que se convertirían en misioneros instantáneos, predicando a un mundo lleno de personas que no podrían aceptar a Cristo de todas formas, porque el Espíritu Santo supuestamente ya habría sido removido de la tierra. ¿eh? Eh, Nada de esto ocurrió. Todas estas cosas, como vemos, no ocurrieron. Ninguna de estas cosas. Hubo, por supuesto, una guerra entre los israelíes y sus vecinos árabes en 1948, dándole un aspecto muy parecido a, a estos, a lo que estos, faltaba el qué, puntos de vista estimaban ser correcto, pero el éxtasis o rapto no. Escuchen, no ocurrió y el ejército israelí ganó la guerra sin necesidad de convertirse a Cristo. Ellos ganaron si no se convirtieron a Cristo. En los primeros meses de la guerra, el rapto pretribulación comenzó a ser desacreditado. Los que eran partidarios del rapto pretribulación quedaron desacreditados, obviamente. Cuando se hizo evidente que Jesús no con mayúscula, vino al principio de esta tribulación, fue el descrédito. La posición a mediados de la tribulación se hizo más popular entonces, ya que los hombres especularon que el rapto ocurriría antes de finales de 1952, pero 3 años y medio pasaron sin ningún rapto. La guerra terminó, los judíos se mantuvieron sin convertirse y el mundo no fue evangelizado por los 144.000 judíos aspirantes a misioneros de la Orden de San Pablo. A finales de 1955, al término de los 7 años a partir de 1948, hubo muchos maestros con tartas enteras estampadas en sus caras, pero sus enseñanzas se habrían vuelto tan arraigadas en la mente de los cristianos que fueron incapaces de desdecirse y siguieron diciéndole a la gente que sus doctrinas seguían siendo correctas, pero que simplemente se habían equivocado en cuanto al momento. Pocos pensaron en reexaminar los fundamentos de su visión profética para ver que sus premisas eran defectuosas, pero por vergüenza, por no reconocer con humildad los fallos, los errores, por no pedir perdón, por haberse arriesgado a hacer vaticinios infundados, etcétera, etcétera, pues eso siguió. De hecho, a mí es lo que me enseñaron cuando pasé por las iglesias pentecostales. La profecía de Jeremías, siguiente epígrafe. Jeremías profetizó sobre el tiempo de angustia para Jacob, en términos de la cautividad de Judá y de Israel. Era obviamente una profecía a largo plazo, ya que en su día Israel ya había en su día, perdón, aquí sobra la A, ya que en su día Israel ya había sido deportada a Siria y Judá estaba a punto de ser deportada a Babilonia. Jeremías 30 del 3 al 9 dice: «Porque aquí vienen días, dice Yahvé, en que haré volver», esa palabra quiere decir remover o eliminar, haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahvé, y los haré regresar a la tierra que les di a sus padres y la poseerán. Y estas son las palabras que habló Yahvé acerca de Israel y Judá. Porque así ha dicho Yahvé: hemos oído la voz de temblor y espanto y no de paz. Inquirid vosotros ahora y preguntad si da a luz el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y todas las caras se habían vuelto pálidas. ¡Ay! Porque ese día es grande, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Porque acontecerá en aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más
Esto que lo estaba revisado, madre mía. No volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Yahvé su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré sobre ellos. Bien, Jeremías habla de este tiempo de angustia como si fuera un momento de dar a luz, una mujer con dolores de parto, dice en el versículo 6. Este es un tema profético bastante común en la escritura y ciertamente se puede aplicar en una serie de situaciones. Nuestro foco aquí será el tiempo de angustia para Jacob, porque así debemos remontarnos hasta el hombre Jacob, ya que sus tribulaciones establecen un patrón profético para sus descendientes en un cumplimiento nacional y mundial. Repito, debemos remontarnos hasta el hombre Jacob, hasta la historia de Jacob, ya que sus tribulaciones establecen un patrón profético para sus descendientes en un cumplimiento nacional y mundial. Siguiente epígrafe, los primeros 21 años de angustia de Jacob bajo Labán, en Siria, ¿verdad? Jacob tuvo dos tiempos de tribulación, o si quieren, de problemas, o de angustia. Problemas de tribulación, vamos a poner también angustia, problemas, ambos suman 21 años. Su primer tiempo malo comenzó cuando huía de Esaú y se fue a Harán, donde trabajó para su tío Labán durante 20 años, Génesis 31:41. Fue un tiempo de trabajo físico. Eso lo hemos destacado, trabajo físico. Si tenemos en cuenta su tiempo de viaje en cada sentido al ir hacia allá y al regresar, junto con algo de tiempo para enamorarse de Raquel, es seguro decir que duró cerca de 21 años en total. Para obtener la historia completa se vuelve muy útil el libro de Jasher, que aporta algunos detalles interesantes acerca de esta historia que no se mencionan en el relato del Génesis. Era costumbre en los días bíblicos para el hombre dar una dote cuando pedían una esposa. Que Isaac enviara a Jacob a Harán sin dinero para la dote hubiera sido inconcebible. Sin embargo, nos encontramos con Jacob llegando allí sin dinero y teniendo que trabajar para Labán a cambio de la dote. Jases 29 del 30 al 38 nos cuenta cómo llegó a estar sin un centavo. Dice el libro de Jaser, e Isaac terminó ordenando a Jacob y lo bendijo, y él le dio muchos regalos junto con la plata y el oro, y le enviaron con las manos llenas, y Jacob oyó a su padre y a su madre, les dio un beso y se levantó y se fue a Padán Aram. Y Jacob era de 77 años cuando salió de la tierra de Canaán desde Beerseba. Y cuando Jacob se fue para Harán, Esaú llamó a su hijo Elifaz y le habló en secreto, diciendo: Ahora apresúrate, toma tu espada en tu mano y persigue a Jacob y pasa delante de él en el camino, y te escondes de él y lo matas con tu espada en una de las montañas y tomas todo lo que le pertenece. Y Elifaz hizo lo que su padre le había mandado. Y Elifaz tenía entonces 13 años de edad. Y Elifaz se levantó y se fue y tomó 10 de los hermanos de su madre con él y persiguió a Jacob. Y Jacob vio a Elifaz y sus hombres que lo perseguían. Y Jacob se detuvo en el lugar en el que estaba pasando con el fin de saber lo que era, porque él no sabía la cosa. Y Elifaz sacó su espada y fue avanzando, él y sus hombres hacia Jacob, y Jacob les dijo: ¿Qué hay con vosotros que habéis llegado hasta aquí? ¿Y qué significa? ¿Qué perseguís vosotros con vuestras espadas? Y Elifaz vino cerca de Jacob, y él respondió y le dijo: Porque me lo ha ordenado mi padre. Bueno, esto debe estar junto, ¿verdad? Porque me lo ha ordenado mi padre. Y ahora, por tanto, no me desviaré de las órdenes que me dio mi padre. Y cuando Jacob vio que Esaú había hablado a Elifaz de emplear la fuerza, Jacob se acercó y suplicó a Elifaz y sus hombres y les dijo: He aquí todo lo que tengo y lo que mi padre y mi madre me dieron. Tómalo contigo y vete de mí y no me mates, y pueda esto ser aplicado a tu justicia. Y el Señor ayudó a Jacob para hallar gracia a los ojos de Elifaz, hijo de Esaú, y sus hombres, y ellos obedecieron a la voz de Jacob y no lo mataron. Y Elifaz
y sus hombres tomaron todas las pertenencias de Jacob junto con la plata y el oro que había traído consigo desde Beerseba. No le dejaron nada y por eso llegó pues luego allí donde Labán con las manos vacías. Debido a que Jacob era un indigente, cuando llegó a Harán, llegó a un acuerdo con Labán de trabajar para él 7 años en lugar de una dote para casarse con Raquel. Al final de los 7 años, Labán engañó a Jacob sustituyendo a Raquel por Lea. Hasser dice que Labán fue capaz de hacer esto porque las jóvenes eran gemelas y porque estaban veladas, es decir, con un velo y gemela, pues él por la noche y ya con una luz de una vela o de una tea y tal, pues lógicamente ni se enteró. Jacob se enojó cuando descubrió el engaño a la mañana siguiente, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, ya que Lea ya no era virgen. Labán le aplacó al insistir en que era costumbre que la hija mayor se casara antes que la más joven. Si Jacob prometía trabajar otros 7 años, entonces podría tener a Raquel también. Jacob estuvo de acuerdo, así que tuvo una segunda boda tras los talones de la primera. Sin embargo, sus 7 años de tribulación se duplicaron a 14 años en total. Durante esos primeros 7 años de matrimonio con Lea y Raquel, Lea dio a Jacob 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel era estéril. En la competencia por más hijos, Raquel dio su sierva Jacob por mujer para tener hijos por ella. Para no ser menos, Lea hizo lo mismo. Así Jacob llegó a tener 4 esposas y 12 hijos. Raquel finalmente dio a luz a su primer hijo, Dios abrió su vientre, José, cuando Jacob tenía 91 años de edad, nos dice Hasser 31:21. Llegó al final de los 14 años de tribulación. Jacob estaba entonces listo para volver a casa, pero Labán le convenció de quedarse para otro ciclo de años de reposo, de 6 años de trabajo. Por último, Jacob volvió a Canaán en el año 21, después de haber trabajado para Labán durante 3 ciclos de años de reposo. Este fue el primer tiempo de angustia para Jacob. Fue una época de servidumbre como un esclavo durante 3 ciclos de años de reposo. Esta vez la esclavitud está, pues, directamente relacionada con el tiempo de servidumbre de trabajo físico. No se nos dice si Labán dejó a Jacob el 7.º o el 14.º año. El texto parece dar a entender que él no fue puesto en libertad, ya que se nos dice que Jacob tuvo que trabajar para Labán durante 7 años en 2 ocasiones, pero esto puede ser una simple cuestión de semántica. En cualquier caso, al final de la tercera semana de trabajo, Jacob dejó a Labán después de completar 6 años de trabajo. Esto implica que las leyes de años de reposo ya eran conocidas y quizás hasta cierto punto observadas incluso en los días de Jacob. Éxodo 21:2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá y en el 7.º quedará libre sin pagar rescate. Hay leyes que ya existían y no sé en qué libro del Antiguo Testamento del Pentateuco se dice, ahora no recuerdo el versículo, ¿eh? Pero se dice que alguien de aquella época pues había obedecido sus leyes, ¿no? Porque una vez diga, no, la ley vino luego cuando Moisés y tal y no sé cuántos, y bueno, en fin. Dice aquí, si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá y en el 7.º quedará, eso fue posterior, lógicamente, en Éxodo 21:2 dice, si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá y en el 7.º quedará libre sin pagar rescate. Probablemente habían sido unas leyes de tipo oral que se habían transmitido de generación en generación y que probablemente Moisés al hacer la ley después pues también tuvo en cuenta. Si miramos más de cerca a la cronología de la época de servidumbre de Jacob, vemos que él fue a Harán a la edad de 77, que era el año 2185. El año anterior, el 2184, había sido el año 312 de reposo desde Adán.
44 jubileos habían pasado y el año 2184 fue el cuarto año de reposo en el 45º ciclo de jubileo. Jacob dejó a Labán en el año 2205, después de cumplir 20 años con él. Este fue el séptimo año de reposo hasta el 45 jubileo en el otoño del año siguiente. Pero la historia no termina aquí. Como veremos en breve, el número 21 se refiere a la extraordinaria gravedad del pecado o el alcance completo del pecado. Dios trató con la naturaleza intrigante, manipuladora de Jacob durante 21 años antes de liberarlo finalmente de la esclavitud. A su regreso a Canaán, él luchó con el ángel Peniel en Penuel, Génesis 32 del 24 al 31. Recuerden que el ángel que luchó con él se llamaba Peniel, o era Peniel, pero el lugar era Penuel. Son dos palabras diferentes, aunque muy parecidas, ¿verdad? Génesis 32 del 24 al 31 tenemos ese pasaje. Y se le dio el nombre Israel para indicar su recién encontrada revelación de la soberanía de Dios. Después de esa brega y después de esa tribulación, él al final se rindió y reconoció que Dios es soberano, que Dios es un príncipe. No es que él es el príncipe, recuerden que el nombre Israel, el él al final del Irra y después él significa lo que hace Dios. El que gobierna es Dios, no es Jacob. Por lo tanto, el príncipe es Dios, no Jacob. Esto representó un cambio de corazón y una nueva naturaleza en Jacob. El hecho, desde ahí murió, digamos, a la carne, fue derrengado y entonces ya pudo pasar adelante el Jordán y todo esto, ¿verdad? Peniel viene antes, cuando nos rendimos, viene, y después viene el cruce del Jordán, donde reconocemos que tenemos que ser muertos y sepulturas con Cristo. Entonces, aceptamos esa sepultura y salimos del otro lado de la resurrección al shalom de Dios, al reposo de Dios. Esto representó un cambio de corazón y una nueva naturaleza de Jacob. Es el nuevo día, es la vida de resurrección, es la vida victoriosa, es la vida en el espíritu, de andar en el espíritu. Es el amanecer del nuevo día, es el nuevo nacimiento del alma. En Pascua somos engendrados, pero el nacimiento viene lo que se llama el nuevo nacimiento viene después de cruzar el Jordán, después de Peniel y de cruzar el Jordán, que es cuando amanece el nuevo día. Recuerden, esto lo repito muchas veces, en la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Ahí es cuando comienza la aurora, ahí comienza el nuevo día. La Pascua es el atardecer, el día bíblico comienza en el atardecer, no comienza en la mañana y se adentra en la noche. Eso estaría Pascua, la tarde, Pentecostés, la noche, el desierto, ¿verdad? Las tribulaciones, etcétera, para entrar al reino, que es tabernáculos. Cuando morimos a la carne, cruzamos el Jordán y entonces ahí comienza el nuevo día. Y a partir de ahí, ese es la aurora, es el comienzo de un nuevo día, la alborada del nuevo día, y eso, pues ahí hay luces y sombras, mezcla que tiene que ir hasta que el día es perfecto, es decir, que es cuando alcanza la altura máxima el sol y el mediodía. Cristo es formado en nosotros, pero ese Cristo que ha sido formado en nosotros, que ha nacido en nosotros, ahora tiene que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Espero que esto les quede muy claro. Lo que llamaban el nuevo nacimiento no es el nuevo nacimiento, es el engendramiento. Pascua, engendramiento, Pentecostés, la gestación y tabernáculos, el nuevo nacimiento. El hecho es de que este evento se llevara el hecho, perdón, de que este evento se llevara a cabo durante un año de reposo previo a un jubileo hace que sea muy importante como fijador de patrones con consecuencias que podrían afectar a los acontecimientos en nuestro propio tiempo. Vamos a ver que hay patrones multiplicando 21 por 10 y luego por una serie de cosas, de patrones diferentes de tribulación. Desde Penuel, Jacob fue a Sucot. Sucot quiere decir cabañas, es decir, la fiesta de tabernáculos, donde permaneció durante un año y medio. Es decir, ahí es cuando muere Jacob y nace Israel. ¿Lo ven?
En otras palabras, Jacob permaneció en Sucot por el resto del año 49 del ciclo de jubileo, al igual que el año siguiente, que fue el año del jubileo. Este es el patrón de lo que pasa con nosotros mismos para entrar al reposo de Dios, después de nuestro propio tiempo de angustia y de servidumbre en Babilonia. Debemos reconocer a Dios como soberano y servir como Dios nos mande hasta que se acerque el tiempo señalado para el jubileo y para el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. La culminación de la historia fue cuando Dios le dijo a Jacob de volver a Betel. La historia se narra en el capítulo 35 del Génesis, pero Haser 36.3 nos da el momento preciso. Dice Haser, y Jacob tenía 99 años de edad cuando subió a Betel, y Jacob y sus hijos y todo el pueblo que estaba con él se quedaron en Betel, en Luz, y allí edificó un altar a Yahvé, quien se le había parecido, y Jacob y sus hijos permanecieron en Betel 6 meses. Jacob había ido a Betel por primera vez a la edad de 77, cuando se dirigía a la casa de Labán. Ahí es donde tuvo su famoso sueño de los ángeles de Dios que subían y descendían sobre él. En ese momento él había vertido aceite sobre la piedra que había usado como almohada mientras dormía. En el estudio de los tipos y sombras, este fue el Pentecostés de Jacob. Pero 22 años más tarde, cuando Jacob tenía 99 años, Dios le dijo que regresara a Betel, Génesis 35.1. Esta vez estableció la piedra por señal y el otro derramó una libación sobre ella y echó sobre ella aceite, nos dice Génesis 35.14. Esto prefigura la fiesta de tabernáculos, algo mayor que Pentecostés. Es una fiesta mayor que Pentecostés, cuando solo una libación sin aceite era derramada cada uno de los 7 días. En Pentecostés una libación pero sin aceite. Tabernáculos con aceite. ¿Eh? Eso lo vemos en Levítico 23:37. Estos eventos son importantes porque el 22 es el número de la luz en la numerología bíblica. Por ejemplo, la palabra luz aparece 22 veces en el Evangelio de Juan. La Biblia usa el número 21 para indicar una época de esclavitud al pecado antes de la gran liberación que representa el número 22. Y se ven más o menos esos ciclos de 10, 20 y otros 10, 20, ¿no? Por ahí, en sus vidas verán que van como por periodos de 10 años, ¿verdad? Se muestra aproximadamente, estoy hablando, se muestra la progresión a medida que avanzamos en el tiempo de trabajo y esclavitud a esta carne de pecado, hasta el derramamiento final de su luz gloriosa, cuando nuestros cuerpos serán transformados a su semejanza, como lo que ocurrió con Jesús en el monte de la transfiguración. Esto es cuando ya se cumpla definitivamente, históricamente, que estamos a las puertas de que se cumpla la fiesta de tabernáculos. Los vencedores que estén vivos, entonces, reciben el cuerpo glorificado, ese cuerpo de luz. Ese es el verdadero rapto, es el arpazo que se llama. Ese momento nuestro cuerpo es transformado. Pero no nos vamos al cielo para quedarnos allí, ¿no? Y, lógicamente, previamente los vencedores de otra generación han resucitado. No en el mismo día ni en el mismo momento, un poquito antes. Eso lo pueden ver también cuando estudiamos las fiestas. Si quieren estudiar el libro maravilloso del doctor Stephen Jones, Las leyes de la segunda venida. La escatología está sujeto a unas leyes que están recogidas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y por eso, si no nos olvidamos de la ley, pues no podemos estar escatológicamente bien situados, sino que vamos a estar disparatando. Bien, hasta el derramamiento. Pero les quería decir también, perdón, que aunque no recibamos el cuerpo glorificado, podemos llegar a cruzar el Jordán, salimos del lado de la resurrección al reposo de Dios y tenemos un gusto, por lo menos a nivel de espíritu. Tenemos la unción de vida de tabernáculos, de la vida de resurrección, aunque nos falte la investidura de la doble porción. Pero sí podemos tener nuestros espíritus que ya han cruzado. ¿De acuerdo?
Los números 21 y 22 son la base de la angustia y la liberación de Jacob. Al multiplicar por 10 nos encontramos con que los hijos de Israel también experimentaron dos tiempos de angustia de 210 y 220 años en la profecía a largo plazo. Por último, como veremos, la casa de Israel fue llevada a un tiempo largo de esclavitud de 2520 años, que son 12 por 210. Y vemos un ciclo de 21, otro ciclo de 210 y otro ciclo de 2520. El significado y el propósito de estos ciclos a largo plazo deben ser vistos desde los significados fundamentales de los números 21 y 22. También, en el caso del 22, luego tenemos 220 y después supongo que será multiplicado por 2. Aquí no dice la cifra, pero bueno, lo que sé. El significado y el propósito de estos ciclos a largo plazo, decíamos, deben ser vistos desde los significados fundamentales de los números 21 y 22. Por lo tanto, es rentable si hacemos un breve estudio de estos números antes de proceder con el segundo periodo de 21 años de la angustia para Jacob. Y vamos a ver aquí el número 21 y el 22, pero tienen un número maravilloso también, el autor Stephen Jones, los números bíblicos, desde el 1 al 40, significado de los números del 1 al 40, aunque él ha empezado ya con la segunda parte, creo que vamos en Blog Tabernáculo, lo pueden buscar ya por el número 50. Lo que que este tipo de libro cuesta muchísimo escribirlo y él va muy lentamente, pues de momento va a llevar un tiempo sin publicar, sin hacer un avance de este. Quiere que hacer por lo menos hasta el número 100, eso creo que es lo que dijo. No sé para cuándo lo vamos a terminar, pero bueno, ahí está el proyecto por lo menos, ¿verdad? Bien, el número 21, la extraordinaria gravedad del pecado, eso es lo que nos dice el número 21. El número 21 es la mitad de 42 que se asocia con tribulación en todo el libro de Apocalipsis. También tenemos los 42 campamentos, ¿verdad? En el desierto. Ver Apocalipsis 11:2. El significado del número 21 se define en Romanos 7:13, donde la expresión sobremanera pecaminoso tiene 21 letras griegas. Esto en sí mismo no sería significativo. Sin embargo, también encontramos que la Biblia registra 21 pecados de Israel desde Egipto hasta su cruce del Jordán. Es el tiempo de la iglesia en el desierto. Hechos 7:38. Estos 21 pecados son, y aquí tienen la lista de los pecados, no lo voy a leer entera, empieza por ejemplo en Éxodo 14, 10 al 12, miedo en el Mar Rojo, murmuración en Mara, etcétera, no vamos ahí, y acabamos con el número 20, que serían quejas por el maná, y el número 21, la prostitución con las moabitas. En 2 Timoteo 3 al 4 encontramos un ejemplo comparable. Bueno, para que quede registrado en el audio, vamos a leerlos todos. Los dos primeros ya los habíamos dicho. Bueno, miedo en el Mar Rojo, murmuración en Mara, 3, murmurando en el desierto, 4, dejando maná hasta la mañana, 5, recogiendo maná en sábado, 6, murmuración en Refidín, 7, adorando al becerro de oro, el 8, ofreciendo fuego extraño, el 9, blasfemia, el 10, quejándose en Tavera, el 11, deseando comer carne, el 12, oponiéndose al matrimonio de Moisés, 13, negándose a entrar en Canaán, 14, intentar entrar en Canaán sin la bendición de Dios, 15, recogiendo palos en el sábado, el 16, la rebelión de Coré, el 17, murmuración, el 18, reuniéndose contra Moisés, 19, Moisés golpeando una roca 2 veces, el 20, quejas por el maná, y el 21, prostitución con las moabitas. En 2 Timoteo del 3 al 4, perdón, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, encontramos un ejemplo comparable donde Pablo enumera 21 pecados que describen los pecados que se encuentran en el Antiguo Testamento en la iglesia en el desierto. La única diferencia es que la Iglesia del Nuevo Testamento ha vagado por 40 jubileos, representados por los 40 años del reinado de Saúl, y se puede llamar la Iglesia en el desierto la Iglesia de Saúl. Ahora estamos en el periodo de traslación a la Iglesia de David. Pentecostés, la edad de Pentecostés acabó en el año 1993.
y ahora estamos en el tiempo de la iglesia de David. Bien, pero Pablo enumera 21 pecados en contra de ellos, así como en la lista de 21 pecados en contra de Israel en días de Moisés. Aquí tenemos 1, amadores de sí mismos; 2, codiciosos; 3, vanagloriosos; 4, orgullosos; 5, blasfemos; 6, desobedientes a los padres; 7, desagradecidos; 8, impíos; 9, sin afecto natural; 10, implacables; 11, calumniadores; 12, incontinentes; 13, feroces; 14, aborrecedores de lo bueno; 15, traidores; 16, embriagadores; 17, infatuados; 18, amadores de los deleites; el 19, más que de Dios; el 20, teniendo apariencia de piedad; y el 21, pero negando la eficiencia de ella. Bien, todos estos pecados son, por supuesto, los síntomas de la naturaleza humana desde que Adán pecó por primera vez, la carne que tiene que morir en el Jordán. La humanidad ha trabajado bajo esclavitud a la tierra desde que Dios entregó a la tierra por el pecado de Adán. Dios entrega a la tierra por el pecado de Adán. Le imputa a la tierra el pecado de Adán. Hemos estado sujetos a muerte por casi 6.000 años de historia, y ahora estamos a punto del primero de los grandes años de reposo de la creación, el primero de los grandes años de reposo, milenio, cuando se declare el primer gran reposo, que es el milenio, ¿verdad? De acuerdo con la ley de Éxodo 21, versículo 2. Después del año de reposo viene la oportunidad de regresar a nuestro amo, con mayúscula, conseguir clavar nuestras orejas en su puerta, para conseguir clavar nuestras orejas en su puerta. Éxodo 21 del 5 al 6 dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo acercará a la puerta o al poste de la puerta, y su mano le horadará la oreja con una lezna, y serás un siervo para siempre. Has abierto mis oídos, también alude a este. De esa forma, cuando el esclavo decide que merece la pena trabajar para un amo como es el nuestro Señor Jesucristo, y por eso regresa y prefiere estar sujeto a él, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la puerta, Juan 10:9. Si alguno oye su voz, sus oídos se abren. Esto simbolizado por la aguja que abre un agujero en el lóbulo de la oreja. Los que oyen su voz y son obedientes al llamado pueden ir y permanecer en la casa de Dios. Este es el llamado a la fiesta de los tabernáculos, cuando los hombres han de abandonar sus propias casas, son los tabernáculos carnales, los cuerpos carnales, y habitar en el tabernáculo no hecho de manos, del que nos habla 2 de Corintios 5, del 1 al 4. Esto es también lo que hizo Jacob al regresar a Betel, es decir, la casa de Dios. Fue puesto en libertad en el año de reposo, pero él volvió a Betel a fin de cumplir con la ley profética de Dios. Su regreso indicó que la ley había sido escrita en su corazón y que quería servir a Dios, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo quería hacer, porque amaba a su Señor. Esto reveló su nueva naturaleza y el hecho de que había entrado en pleno acuerdo con Dios y su ley. Ya no era el Jacob que dice ese contrato: si me das esto y si no sé qué y si no sé cuántos, entonces te daré los diezmos, ¿no? Aquí es cuando el Señor le presenta a Jacob el contrato en blanco y le dice: firma aquí abajo. Y Jacob, como conoce a su Señor y está enamorado de él, pues firma lo que haga falta, sin ningún tipo de condición. Soy tuyo. Todo esto es parte del significado del número 22, porque Jacob regresó a Betel después de 22 años. Este es el simbolismo del número 22, el número de la luz. Sigue naturalmente al número 21. Así nosotros, como Jacob, somos siervos por 21 años y luego somos liberados al entrar en su casa para que le sirvamos para siempre y para compartir su herencia como coherederos con Cristo. En esa nueva servidumbre encontramos la verdadera libertad. No es ser liberados de Dios, sino la libertad del pecado, para que nosotros le sirvamos en perfecta obediencia y armonía con su carácter y su plan para la creación.
Repetimos, en esa nueva servidumbre encontramos la verdadera libertad. ¿eh? Damos la oreja, trabajamos como siervos, como esclavos para el Señor, y ahí es donde encontramos. Ahí es cuando nos hemos rendido, es cuando realmente encontramos la libertad. Cuando hemos muerto a la carne y ya no tomamos iniciativas y hemos renunciado a las obras muertas y ahora solo hacemos lo que vemos al Padre hacer, solo hablamos lo que oímos al Padre hablar. No es ser liberados de Dios, es la libertad del pecado, ser libertados del pecado para que nosotros les sirvamos en perfecta obediencia y armonía con su carácter y su plan para la creación. Es importante que entendamos esta secuencia de eventos, los simbolismos involucrados y también la ley de Éxodo 21, ahí tenemos Éxodo 21, qué casualidad, ¿no? En la que todo se basa. Vamos ahora a volver a estudiar la vida de Jacob para que podamos entender este segundo tiempo de angustia para Jacob y ver cómo se estableció el patrón para los acontecimientos del mundo en los años posteriores. El segundo tiempo de 21 años de angustia de Jacob. El segundo periodo de problemas o de angustia o de tribulación para Jacob comenzó cuando los celosos hermanos de su hijo José lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Los hermanos cubrieron sus pistas mediante la inmersión de su túnica de diversos colores en la sangre de una cabra, para que su padre pensara que lo habían matado las fieras. Jacob hizo duelo por su hijo perdido durante 21 años antes que Dios lo reuniese de nuevo. Acuérdense que ¿eh? Viene en la segunda venida, en la segunda obra del Señor, aparece con su túnica manchada en sangre. Eso no está recordando que en esta vez no viene de Judas, sino que viene de José, aquel cuya túnica fue manchada en la sangre. Bien, estos 21 años de luto de Jacob por la pérdida de José son el segundo periodo de tribulación para Jacob. Pero antes de estudiar los acontecimientos reales para ver cómo son proféticos de la historia posterior, primero vamos a establecer el periodo de tiempo de esos 21 años. Génesis 37:2 nos dice que José tenía 17 años cuando tuvo sus sueños proféticos, que pusieron a sus hermanos muy enojados con él. Jacob hizo una túnica de diversos colores. Era costumbre en aquellos días, cuando un padre quería dejar claro al mundo la identidad del hijo que tenía el derecho de nacimiento, es decir, la primogenitura, darle una túnica brillante multicolor para que fuera absolutamente claro para todos. Los hermanos mayores de José obviamente estaban celosos de él y enojados, ya que eran mayores y sintieron que Jacob les había pasado por alto, simplemente porque él era el primogénito de Raquel. A sus ojos esto era totalmente injusto. Los hijos mayores también fueron avergonzados por eso, porque Rubén había sido descalificado por profanar el lecho de su padre, en Génesis 35:22, cuando se acostó con una eh, de las siervas de una de sus esposas, o de cuál ahora mismo no recuerdo de cuál de ellas, si de Lea o de Raquel, Filpa o alguna de estas, porque Rubén había sido descalificado por profanar el lecho de su padre, como dice Génesis 35:22 y Primero de Crónicas 5:1. Los dos hijos siguientes, Simeón y Leví, fueron descalificados debido a su crueldad cuando, después de la violación de su hermana, pues fueron y desjarretaron ahí a todo el mundo, ¿no? Génesis 34:30 y 49:5-6, y tuvieron que hacer que después se marcharan ahí de los amorreos, creo que eran los amorreos, no sé. En lugar de mostrar una actitud de arrepentimiento, no estaban de acuerdo con su padre y se airaron contra José. Y José empezó a contar a la familia acerca de sus sueños proféticos en los que todos sus hermanos se inclinaban ante él y le servían. Eso fue remate. Eso fue el remate. Cuando ellos tuvieron la oportunidad, lo vendieron como esclavo a Egipto. Génesis 37:2 dice que José tenía 17 años cuando él tuvo los sueños proféticos. Haser 44:14 nos dice que José acababa de cumplir 18 años cuando llegó a Egipto y fue vendido como esclavo a Potifar. Después de un breve momento de servir en la casa de un breve momento, mejor,
creo que aquí encaja después de un breve tiempo de servir en la casa de Potifar, fue falsamente acusado de violación y fue enviado a prisión. Permaneció allí durante 12 años, hasta llegar a la edad de 30 años, Génesis 41-46, cuando interpretó los sueños del faraón y le hicieron primer ministro de Egipto. Por extraño que parezca, José no envió inmediatamente un mensaje a su padre para hacerle saber que estaba vivo y seguro. Por otros 9 años permitió que Jacob pensara que estaba muerto y perdido para siempre. Los primeros 7 años fueron una época de abundancia, cuando José reunió para el almacenamiento de alimentos en previsión de los años de vacas flacas que se avecinaban. Eso lo vemos en Génesis 41, 29 al 30. Los años difíciles de hambre comenzaron cuando José tenía 37 años. 2 años más tarde reveló su identidad a sus hermanos que habían ido a comprar grano, Génesis 46:6. José entonces tenía 39 años. Fueron 21 años desde que había sido vendido como esclavo a Egipto. Entonces José invitó a la familia a mudarse a Egipto. Esto terminó el segundo tiempo de 21 años de tribulación de Jacob. También comenzó un mayor nivel de cumplimiento del tiempo de angustia para Jacob, porque eso fue el principio de la permanencia de 210 años de Israel en Egipto. Quieren ver que fueron 10 años, no 400, porque hay que contar desde que Jacob empezó a ser perseguido ya cuando estaban en tierra de Palestina, ¿eh? por Ismael, cuando lo amenazaba con el arco y todo eso. Desde entonces comienza la tribulación. No desde que bajaron a Egipto. Fue la primera vez de tribulaciones a nivel nacional de Israel. Primeros 210 años de tiempo del tiempo nacional de angustia de Israel, del tiempo nacional de angustia de Israel. Los primeros 210 años de angustia de Israel como una nación corporativa fueron paralelos directamente al tiempo de 21 años de angustia personal de Jacob. Dado que se trata de un tiempo de angustia en un mayor nivel de cumplimiento, en un ciclo, 21 años, otro ciclo superpuesto de 210 años, otro ciclo superpuesto de 2520 años. Así van los ciclos proféticos como las ondas, cuando usted tira una piedra al agua, así van los ciclos proféticos. Bien, el tiempo de angustia en un mayor nivel de cumplimiento. El plazo es más largo, pero todavía se caracteriza por el número 21. En el capítulo 2 vimos que Israel efectivamente pasó exactamente 210 años en Egipto. Sabemos que Israel se fue a Egipto en el año 2238 y salió bajo Moisés en el 2448. Su tiempo en Egipto se caracterizó por trabajos forzados y esclavitud, como Jacob mismo experimentó en su esclavitud a Labán. Lo mismo, hasta eso también, en la esclavitud de Jacob a trabajos físicos es un tipo de la posterior esclavitud en el ciclo más largo, a trabajos forzados. Recordemos que después de que Jacob regresó de su trabajo en esclavitud a Labán, permaneció en Sucot durante 1 año y medio antes de regresar a Betel, la casa de Dios. De la misma manera también Israel como nación, de la misma manera, aquí la coma está mal puesta, de la misma manera también Israel como nación salió de la esclavitud de Egipto en la primavera del 2448 y pasó 1 año y medio de preparación para la fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot. Israel iba a entrar en la tierra prometida en la fiesta de los tabernáculos en el otoño, 2 semanas dentro del comienzo del año 2450. Mientras que el patrón sin duda existe, el tipo fue roto por su negativa. Debía
Israel debía entrar a la tierra prometida en la fiesta de los tabernáculos en el otoño, 2 semanas dentro del comienzo del año 2450. Mientras que el patrón sin duda existe, el tipo fue roto por su negativa a entrar en la tierra en ese momento. Sin embargo, su oportunidad, por el miedo a los gigantes, como saben, sin embargo, su oportunidad llegó en la fecha prevista, conforme al modelo, el patrón de Jacob, cuando Dios le dijo que regresara a Betel. Segundo ciclo de 210 años de tiempo nacional de angustia de Israel. Antes hemos visto a nivel personal, ahora estamos viendo ese mismo ciclo a nivel nacional, que lógicamente es más grande. Los segundos 210 años de angustia de Israel son paralelos directamente a la separación de 21 años de Jacob y José. Se iniciaron con la muerte de Salomón en el 931 a.C., con la brecha entre Israel y Judá. La historia se narra en Primero de Reyes 12. Salomón había exigido demasiado a la gente con el fin demasiados impuestos a la gente con el fin de recaudar para sus proyectos de obras públicas, por lo que cuando murió el pueblo de Israel se llegó a su hijo Roboán y pidieron una rebaja fiscal. Roboán se negó a bajar los impuestos y al contrario los subió, ya sabes, mi dedo meñique es como los lomos del otro, decía. Por lo que las 10 tribus del norte de Israel se rebelaron y establecieron su propia monarquía con capital en Samaria. Esta nación continuó durante 210 años, hasta la caída de Samaria en el año 721 a.C. Durante este tiempo, las tribus de José estuvieron separadas de Judá durante 210 años. Por lo tanto, así como cuando Jacob se había separado de José, fíjese, hasta eso se cumple, durante 21 años, ahora las tribus de José fueron separadas de Judá, estamos hablando de naciones, por 210 años, 21 multiplicado por 10. De hecho, Génesis 37, del 26 al 27, nos dice que Judá fue el que sugirió la venta de José a los comerciantes de esclavos. Por ello, no es sorpresa saber que Roboán, un judaíta también, otro paralelo, tomó la decisión poco aconsejable de aumentar los impuestos aún más, lo que causó la separación entre las tribus de Judá y de Judá. Vemos que esos ciclos proféticos ¿eh? Se repite el patrón, pero de una manera un poco diferente, ¿verdad? ¿Eh? Allí fue una subida de puesto por parte de Roboán, que era de Judá, y aquí es Judá tomando la iniciativa de vender a su hermano. Pero vemos que hay un paralelo. No podemos esperar que el ciclo profético a medio o largo plazo repita exactamente el tipo inicial, sino hay un parecido, hay un patrón, pero no es idéntico. Bien, decimos, también podemos demostrar de manera concluyente que el reino dividido duró exactamente 210 años. En el capítulo 2 vimos cómo el calendario asirio epónimo data astronómicamente la muerte de Acab en el 853 a.C., porque esto ocurrió 90 años antes del famoso eclipse, antes de Cristo, vamos a ponerlo como lo ponemos siempre, antes de Cristo, porque esto ocurrió 90 años antes del famoso eclipse solar del 763 a.C. También sabemos que Salomón murió en el año 931 a.C., 78 años antes a la muerte de Acab. Y aquí tienen el cuadro de la separación de Jacob y Judá de 210 años. Comienza con el 931 a.C., Salomón muere, el reino dividido, 78 años, 90 años, 42 años, y aquí tenemos en Samaria, la caída de Samaria. Bueno, ahí lo tienen para que ustedes lo revisen y lo estudien. El calendario asirio también nos dice que ellos hicieron la guerra a Samaria en el año 724,
Pues lo tienen en el cuadro, antes de Cristo, y la Biblia nos dice que el sitio duró 3 años, por lo tanto Samaria cayó en el año 721 antes de Cristo. Esto fue 210 años después de la muerte de Salomón, en el 931 antes de Cristo, y la tonta decisión de Roboam que dividió a la nación. Bien, siguiente epígrafe, la significación profética de la separación de Israel y Judá. Muchos cristianos saben que Israel y Judá fueron dos naciones distintas en la historia bíblica desde la muerte de Salomón. Son dos naciones diferentes con profecías diferentes para cada una de ellas, pero pocos realmente han entendido sus implicaciones proféticas, sobre todo. Esta fue una situación muy grave y muy significativa en el plan general de Dios. Si hemos de comprender el tiempo de angustia para Jacob y saber cómo nos afecta hoy, debemos captar las implicaciones de este segundo tiempo de angustia para las casas de Israel y de Judá. A partir de entonces los profetas dan profecías distintas para cada una de estas naciones y a menudo estas profecías son muy diferentes. Por eso ahora, por ejemplo, el mal llamado Estado actual de Israel está cumpliendo las profecías de la higuera relativas a Judá, por ejemplo, y las profecías de Edom, al que Jacob le había profetizado que iba a llegar un día en que él se iba a quitar el yugo y que iba a tomar la primogenitura, y ahora ha sido en este tiempo. ¿Por qué Edom? Porque Edom fue absorbido ahí en el siglo 103, en el año 130 o algo así antes de Cristo, fue absorbido por la judería. Por lo tanto, si se van a cumplir las profecías que están sin cumplir de Edom, se tienen que cumplir en la judería, y de hecho se están cumpliendo en la judería, donde vemos el carácter violento del sionismo, carácter violento de su padre Saúl, ¿verdad? Bien, dice, a partir de entonces los profetas dan profecías distintas para cada una de estas naciones, y a menudo estas profecías son muy diferentes, y sin embargo los maestros de la Biblia generalmente agrupan todas juntas y tratan de hacer que todas ellas encajen en el Estado de Israel de hoy. Esta es la razón principal por la cual sus predicciones a partir de 1948 hasta 1955 no lograron llegar a ocurrir, porque estaban confundiendo las profecías de uno y de otros. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, profetizó que Judá daría a luz al Mesías, mientras que José llevaría el derecho de nacimiento, la primogenitura. Leemos acerca de esto en 1 de Crónicas 5 del 1 al 2. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito, porque Judá fue el que prevaleció sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. El nombre le pertenece a José, sin embargo, Judá, los que han fundado el Estado de Israel actual, le han quitado el nombre, han asumido el nombre de las tribus perdidas, entre comillas, de Israel. Se deberían de haber llamado Judá o Judá Edom, pero no, no Israel. Así como eso lo han hecho para engañar a los cristianos sionistas, claro, porque lo mismo que estuvo ciego Isaac cuando dio la primogenitura al que no debía, ahora una iglesia ciega pues está apoyando al que no debe. Se desprende de esto que José era realmente el titular del derecho de nacimiento, primogenitura, aunque Judá tendría la línea real que conduciría a David y finalmente a Jesús. Siempre y cuando las naciones de Judá y de José estuvieran unidas como una sola nación, cada una podría beneficiarse del llamado de la otra. Pero una vez que se produjo la separación, con Judá en el sur y las tribus de José en el norte, hubo un incumplimiento profético entre la línea mesiánica y la primogenitura. Fue una ruptura entre el rey y el reino. El profeta Agías parece haber entendido la gravedad de la situación cuando fue enviado a Jeroboam para profetizar esta división. Primero de Reyes 11, del 30 al 37 leemos. Y trabando a Agías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino fuera de la mano de Salomón, o sea, quito el reino, te lo entrego a ti.
y te daré 10 tribus a ti. Y él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Y con todo esto no voy a quitar nada del reino de su mano, sino que él será rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, porque él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y te lo daré a ti, es decir, 10 tribus. El reino pasa, no queda en Judá, sino que pasa a Israel. Y yo te llevaré, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Vemos en este pasaje que Dios quitó el reino de las manos del hijo de Salomón, Roboam. Era el reino de Israel. De hecho, las tribus de José tenían el derecho al nombre de Israel, derecho al nombre de Israel. Desde que Jacob, perdón, bien, discúlpenme, hoy olvidé quitarle el sonido al teléfono y saltó la llamada en la mitad de la grabación. No sé dónde me había quedado exactamente, así que vamos a repetir desde aquí. Vemos en este pasaje que Dios quitó el reino de las manos del hijo de Salomón. Era el reino de Israel. De hecho, las tribus de José tenían el derecho al nombre de Israel desde que Jacob bendijo a los hijos de José diciendo en Génesis 48:16, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y deje que mi nombre sea perpetuado sobre ellos. El ángel le había dado a Jacob su nuevo nombre Israel y entonces fue conferido este nombre sobre los hijos de José. Por este motivo el reino del norte mantuvo el derecho legal al nombre Israel. El nombre Israel pertenecía legalmente a los hijos de José. Mientras todas las tribus permanecieron unidas, el nombre legal Israel podía ser aplicado a todos ellos, pero cuando la nación se dividió, el reino del sur de Judá, Benjamín y Leví, tuvo que decidir llevar un nombre alternativo y escogieron la casa de Judá, llamada así por la tribu líder de esa nación. No debemos pasar por alto la importancia de este punto legal. El nombre Israel significaba la titularidad de los derechos de nacimiento. Judá no ostentó el derecho de primogenitura, de nacimiento, los hijos de José sí. Por lo tanto, la línea real del reino se separó del derecho de nacimiento cuando la nación se dividió. Después de una separación de 210 años, las tribus de Israel fueron deportadas a Asiria, donde estuvieron supuestamente perdidas para siempre. Sin embargo, los profetas continuaron profetizando la restauración de la casa de Israel con la casa de Judá. Ezequiel 37 profetizó la reparación de la separación entre Judá y José. El Nuevo Testamento reconoció la continua brecha entre Israel y Judá en muchas de las parábolas de Jesús, pero también puso de manifiesto que esta fecha sería reparada. Puso de manifiesto que esta brecha, no fecha, brecha sería reparada. Por ejemplo, la parábola de Mateo 25:14 se inicia con la declaración porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Para otros ejemplos de este tema, véase Mateo 21:33, Marcos 12:1, Lucas 19:12 y 29. Estos nos dicen que Jesús, el Rey, el Mesías de la línea de Judá, tuvo que ascender a los cielos, el país lejano, con el fin de reparar la brecha de su reino. Jesús vino como el león de la tribu de Judá, la primera vez, con el fin de garantizar sus derechos al trono como Mesías. Él vendrá por segunda vez de la tribu de José, con el fin de garantizar su derecho de nacimiento, que es su reino. Esto es evidente para aquellos que han estudiado las dos obras de Cristo, como se predijeron en la ley. Por lo tanto, las reparaciones de la separación en la segunda obra las predijo Ezequiel 37. Cuando Israel y Judá se dividieron en dos naciones, el derecho de primogenitura fue al norte, mientras que la línea mesiánica, es decir, el cetro o derecho de gobierno,
o mandato de gobierno, como quieran, se quedó con Judá en el sur. Cuando Asiria deportó a la casa de Israel, se llevaron al cautiverio el derecho de nacimiento. Fue el propio reino el que fue llevado cautivo, con todo lo que este término implicaba. La mayoría de, entre paréntesis he puesto yo, de las profecías son sobre la casa perdida sobre la perdida casa de José en Asiria. La mayoría son para llamarlos las tribus perdidas de Israel o las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo 10:6, como predijo Ezequiel diciendo, no habéis buscado la que estaba perdida, Ezequiel 34:4. Los pastores se negaron a buscarlas, por lo tanto Dios dijo, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Hacia el final de su profecía, Ezequiel identifica a la gente de quien habla, y sabrán que yo, Yahvé su Dios, estoy con ellos, y ellos, la casa de Israel, son mi pueblo. Ezequiel 34:30. Ezequiel 34. Dios no estaba de acuerdo en permitir que se perdiera la primogenitura porque el reino era su novia, de quien debía nacer el hijo varón. El Mesías es el rey, la casa de Israel era su esposa. En este caso vamos a poner con mayúscula a su esposa. Se necesitan tanto marido como mujer para dar a luz a los hijos. La historia subyacente de la Biblia y de toda la historia es sobre cómo Jesús ascendió a los cielos para él poder ser capaz de dirigir los acontecimientos de la historia para redimir a su pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a fin de que él pudiera invitar a su novia a su tabernáculo para concebir y dar a luz al hijo varón. Esto no es esto no es un tema menor, es fundamental para toda la historia de la Biblia y es el fin de toda la historia en general. Hasta hace poco, los judíos nunca afirmaron ser descendientes de la casa perdida de Israel. Hasta hace poco. De hecho, todavía están de acuerdo en que ellos son descendientes solo del resto de Judá, Benjamín y Leví, que regresó de Babilonia bajo Zorobabel. Si bien puede haber algunos individuos de todas las tribus en este remanente, los jefes de las tribus perdidas conservaron el derecho de nacimiento de las tribus. El derecho de nacimiento se encontraba con los titulares de la primogenitura que habían sido deportados a Siria y nunca devueltos. En 1948, los judíos proclamaron que el nombre oficial de su nueva nación era Israel. Ellos sabían que no les pertenecía ese nombre, pero fue un golpe maestro de genio, porque esta usurpación ilegal del nombre dado a las tribus de José le dio al mundo cristiano la impresión de que su nación era el cumplimiento de las profecías bíblicas acerca de la restauración de la casa de Israel. Este engañado mundo cristiano ha transferido miles de millones de dólares en ayuda y donaciones e inmediatamente lanzó su apoyo a ese Estado y con audacia, perdón, proclamó que el rapto se llevaría a cabo en cualquier momento, que la tribulación estaba cerca y que los judíos serían pronto todos convertidos a Cristo. Obviamente eso no ocurrió. El fracaso de esta profecía tuvo mucho que ver con el gran error de que el nuevo Estado, entre comillas, de Israel, de alguna manera era la casa de Israel restaurada. Pero ni los judíos de hoy ni la nación de Judá originales tenían el derecho a llamarse Israel. Los mismos judíos son muy conscientes de que no son descendientes de la casa perdida de Israel. Ellos no tienen el derecho de nacimiento de José, ni son de ninguna manera el reino de Dios restaurado sobre la tierra. Como mucho, esta nación pudiera ser llamada Judá, pero nunca Israel, o como digo yo, Judá, Edom, porque está mezclado con ellos. La nación hoy llamada Israel es en realidad solo un estado judío cumpliendo las profecías de Jesús del Nuevo Testamento. Están cumpliendo las profecías de la higuera que estaba para dar a luz más hojas, pero no fruto, descritas en Mateo 21 y 24 por Jesús. Ni una sola vez Jesús insinúa que esta higuera volvería a producir los frutos del reino. De hecho, él continuamente profetizó su destrucción final después de que Dios le había dado una última oportunidad de dar sus frutos. Una vez
que Jesús nació de la línea de Judá y aseguró sus derechos al trono, se concluyó la función profética de Judá en la salvación del mundo. Por lo tanto, la destrucción del remanente de Judá en el año 70 después de Cristo demuestra que Judá había cumplido su llamamiento en ese sentido. Todo lo que quedara sería para traer esa higuera maldita de nuevo a la vida, dejar que echara incluso más hojas por una temporada y a continuación talarla si es que todavía era estéril para producir fruto. Echa a la esclava y a su hijo, ¿verdad? Que es lo que tenemos pendiente y lo que estamos a punto de ver. Sin embargo, el destino de este remanente de Judá no afecta negativamente el plan de Dios para establecer su reino. El reino no residía en Judá, sino en Israel. El profeta Agías había decretado la retirada del reino de las manos de Roboán, un judaíta, a Jeroboán, efrateo, efraimita. Solo si Dios fuera a perder la casa de Israel se perdería el reino en verdad y el derecho de nacimiento del mismo. Pero Dios ha prometido muchas veces en las Escrituras que las tribus de José serían encontradas, como asimismo José fue encontrado sano y salvo siendo cabeza de Egipto. Siendo cabeza de Egipto. Como el ejemplo de José indica, debemos esperar encontrar a la casa perdida de Israel en un papel de liderazgo entre las naciones en el fin del mundo, incluso habiéndose perdido, entre comillas. Porque sabemos dónde están geográficamente, de allí, de la zona de Ucrania, donde estaban cautivas, pasaron después a Europa, después a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿verdad? Como ejemplo de José indica, debemos esperar encontrar a la casa perdida de Israel en un papel de liderazgo entre las naciones en el fin del mundo, incluso habiéndose perdido, Estados Unidos, pero Europa también. Pero en cuanto a la identidad de la primogenitura de las tribus perdidas y la forma en que son encontradas, vamos a tener que reservar esto para el siguiente capítulo de este libro. Eso es lo que vamos a ver, cómo cuáles son esas tribus perdidas, dónde están y la forma en que son encontradas. Vamos a tener que reservar esto para el siguiente capítulo de este libro, no se lo pierda. En primer lugar, vamos a la historia de Ezequías para ver cómo la Biblia profetiza la reparación de la separación entre Judá y José. El segundo tiempo de angustia de Israel fue sobre todo un momento de separación entre Judá y José. Al final de los 210 años de separación, las dos naciones en teoría deberían haber sido reunidas y la separación reparada. Eso no sucedió porque el pueblo no se arrepintió y porque Dios tenía en mente otro tiempo, un tiempo aún más largo de angustia para ellos. No obstante, en el estudio del final de esos 210 años de incumplimiento, nos encontramos con todos los patrones proféticos establecidos por los cuales Dios eventualmente reparará el incumplimiento. Los acontecimientos en la vida del rey Ezequías nos dan detalles precisos que están a punto de cumplirse en el mundo durante nuestro tiempo. La historia de Ezequías. La historia de Ezequías. La historia de Ezequías se encuentra en Segundo de Reyes 18:20. Se inicia con la caída de Samaria, cuando el último remanente de la casa de Israel fue deportado a Asiria. Asiria deportó a las primeras tribus en el año 745 a.C., pero completó la tarea en el año 721 a.C., cuando capturaron Samaria, la capital de Israel. Recogemos la historia aquí como se relata en Segundo de Reyes 18, del 9 al 10. Y sucedió que en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, que Salmansar, rey de los asirios, vino contra Samaria y la sitió. Y al final de 3 años la tomaron, en el sexto año de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Salmanasar, rey de Asiria, conquistó Samaria en el año 721 a.C., pero murió antes de que tuviera la oportunidad de tratar de conquistar Jerusalén. Fue sucedido por Senaquerib, quien regresó y trató de conquistar Jerusalén 8 años más tarde, en el año 173 a.C. Leemos acerca de esto en Segundo de Reyes 18:13, que dice: Ahora bien, en los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó.
Samaria fue tomada en el 6.º año de Ezequías y el asedio de Jerusalén llegó en 14.º año de Ezequías. Tenga en cuenta que esto fue también 218 años después de la muerte de Salomón y de la brecha entre Judá y José. El punto de nuestra discusión aquí será demostrar que el patrón profético para la reparación de la separación tuvo lugar bajo Ezequías 10 años después de la caída de Samaria. Eso es lo que queremos destacar. La reparación de la separación tuvo lugar bajo Ezequías 10 años después de la caída de Samaria o 220 años después del comienzo de la infracción, es decir, después del ciclo de 210 años de la separación de José de sus hermanos más pequeños. Tuvieron que transcurrir otros 10 años para reparar la brecha. Estos 210 a 220 años siguen el mismo patrón de la vida de Jacob, que pasó 21 años en la esclavitud y luego regresó a Betel, la casa de Dios. Al final del año 22, la única diferencia es que en los días de Ezequías el patrón fue de alcance nacional y por lo tanto las cifras reflejan un ciclo de tiempo más largo. Cuando el ejército asirio rodeó Jerusalén, su capitán gritó a los hombres que estaban en los muros de la ciudad, tratando de convencerlos de que se rindieran. Al hacerlo, blasfemó a Dios al afirmar que era igual que todos los otros dioses débiles, que no habían sido capaces de salvar a sus fieles de la conquista asiria. En Segundo de Reyes 19.1 leemos que Ezequías rasgó su ropa, la reacción tradicional al oír una blasfemia. Entonces envió un mensaje a Isaías, el profeta, que estaba en la ciudad durante este sitio. El mensaje de Ezequías a Isaías se registra en Segundo de Reyes 19.3, que dice así: y ellos le dijeron: así dice Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y no hay fuerzas para dar a luz. Uno podría preguntarse qué tienen que ver los hijos con el sitio de Jerusalén. ¿Qué quiso decir Ezequías con no tener la fuerza para dar a luz hijos? Se refería a un problema muy personal que tenía implicaciones nacionales. Ezequías no tenía hijos en este momento de su vida. Sin embargo, Dios había prometido a David, su antepasado, que nunca le faltaría un varón que se sentara sobre el trono. Jeremías 33:17. ¿Qué sería de esta promesa si el ejército asirio fuera a tomar la ciudad de Jerusalén? Ciertamente Ezequías habría sido ejecutado y toda la familia real con él. La promesa a David podría fallar. El Mesías no podría nacer. Ya parecía como si las promesas hechas a José hubieran fracasado, porque los asirios habían deportado a las tribus de la primogenitura lejos cerca del mar Caspio. ¿Las promesas hechas a Judá fallarían también? Por lo tanto, vemos el tono subyacente de la consulta de Ezequías cuando habla del remanente que aún queda. Segundo de Reyes 19, 4, Isaías 37, 4. Iba mucho más allá del cuerpo restante de los ciudadanos que se quedaron en Jerusalén. Era también una referencia a la descendencia de David que podría perderse para siempre. Isaías mandó a decir de nuevo a Ezequías en Primero de Reyes 19 del 28 al 33 que, en parte dice: por cuanto te has llenado, se refiere a Siria, de furor contra mí, y tu arrogancia ha subido a mis oídos, por lo tanto pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios. Yo te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal a ti. Comeréis este año, es decir, el 8.º año después de la caída de Samaria, lo que nacerá de sí mismo, y en el 2.º año, es decir, el 9.º año, lo que nace de suyo, y en el 3.er año, el 10.º año, sembraréis vosotros y cosecharéis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y el remanente que escapó de la casa de Judá echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y de los que escapen del monte Sión, el celo de Yahvé de los ejércitos hará esto.
Por tanto, así ha dicho Yahvé acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino, por el mismo así volverá, y no entrará en esa ciudad, dice Yahvé. La Biblia nos dice entonces que la misma noche que se le dio esta profecía, Dios destruyó a todo el ejército asirio. El rey asirio volvió a Nínive, como profetizó Isaías, donde fue asesinado por su propio hijo. Sennacherib trató de matar a la descendencia de David, así que Dios lo mató por la mano de su propio hijo. Al punto, el punto, a recordar aquí es el siguiente. Así como el sitio de Jerusalén se había roto esa misma noche, Dios le dijo al pueblo que no sembrarían ni cosecharían hasta el tercer año. ¿Por qué? Porque el tiempo señalado por Dios era 10 años después de la caída de Samaria, 220 años después de la separación. El ejército asirio fue destruido en el octavo año, el año 218 después de la separación. Esto comenzó el proceso hacia la liberación, pero ese proceso no sería completo hasta el tercer año. Siguiente epígrafe: el 14 jubileo, Samaria conquistada. El 14 jubileo, Samaria conquistada, 721 a.C. La caída de Samaria se produjo el 14 jubileo de su calendario, que data del año en que Josué guió a Israel a Canaán. El 14 es el número bíblico de la salvación o liberación. Era el tiempo de la visitación de Israel, pero a causa de su idolatría y el adulterio espiritual del corazón, ellos perdieron su jubileo. En lugar de la liberación, fueron deportados a Asiria y comenzaron una serie mucho más larga de los ciclos de 210 años que nos llevarían hasta la actualidad. Con su deportación, la brecha entre Israel y Judá fue completa. Israel estaba ahora totalmente perdida, entre comillas. Dios realmente le dio a Israel un proyecto de ley de divorcio, como dice Jeremías 3:8, un pergamino de divorcio, ¿verdad? Y la echó fuera de su casa, que es la tierra donde habitaba, de acuerdo a la ley que dice Deuteronomio, a la ley en Deuteronomio 24 del 1 al 5. Pero el problema también involucró a Judá, ya que sin el derecho de primogenitura, Judá no podría dar a luz al hijo varón. Tenían que estar unidos, el rey y su reino, marido y mujer, con el fin de dar a luz hijos de una manera legal. Todo este problema se manifestó en el rey Ezequías, el jefe de la nación de Judá. No tenía hijo, heredero al trono. La amenaza de ser ejecutado a manos del rey de Asiria era real, así que Dios hizo la primera obra de liberación en el octavo año después del 14º jubileo, pero el hijo de Ezequías, Manasés, no nació hasta el final del 10º año. Este era el tiempo señalado. Y aquí tienen el cronograma, el infrograma, por si lo quieren consultar. Dios mandó a la gente tener 2 años de reposo seguidos. Debían comer lo que naciera de suyo durante 2 años, segundo de Reyes 19:29. En otras palabras, ellos no sembrarían ni cosecharían durante 2 años, solo comerían lo que creciera espontáneamente. En el tercer año tenían que sembrar y cosechar y comer de sus cultivos. En efecto, se trataba de una señal del jubileo de los años 49 y 50. Dios los llamó a observar el jubileo con 10 años de retraso. En el 10º año, el remanente echaría raíz por debajo y daría fruto arriba, como dice segundo de Reyes 19:30. Dios no estaba hablando, en última instancia, de los cultivos en absoluto, estaba hablando del remanente, que era una referencia al nacimiento del hijo de Ezequías y para nosotros un tipo del hijo varón. El remanente volverá, siguiente epígrafe. Si tuviéramos que comparar esto con uno de los temas principales de Isaías a través del libro de Isaías, veríamos que el concepto del remanente se desarrolla mucho más allá
Isaías 1:9 establece el tono para este tema profético en su escritura. Dice: si Yahvé de los ejércitos no nos habría dejado un pequeño remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. El remanente se define en Isaías 6:13 como el diezmo de la cosecha de Dios, un décimo, a diferencia del resto de las personas cuyos ojos están cegados y sus oídos tapados. Capítulo 6, versículos 9 al 10. En Isaías 7:3 se nos dice del hijo más viejo de Isaías, que fue llamado proféticamente Sear Jasub, que significa un remanente volverá. El significado profético de su nombre se encuentra en Isaías 10, del 10 al 23, que dice así: y acontecerá en aquel día que el remanente, en hebreo esquileo, de Israel, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel, en la verdad. El remanente, es decir, Sear Jasub, volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, solo el remanente de ellos se convertirá. La destrucción decretada rebosará justicia, porque el Señor Dios de los ejércitos realizará la destrucción ya determinada. Observe que el remanente sale de la casa de Jacob, no de la casa de Judá. Escuche esto: observe que el remanente sale de la casa de Jacob y no de la casa de Judá. Esto es simplemente porque Judá iba a producir el Mesías, el padre del remanente, pero la casa de Israel iba a ser la madre del remanente. Jacob representa al hombre en un estado con levadura, pero Israel es un vencedor. Por eso son los vencedores, el hijo varón, los que son llamados a ello. Mientras que él se llama Jacob, mientras que él se llamaba Jacob, se esforzaba para Dios. Cuando él fue llamado Israel, entró en el reposo de Dios. Existe el hombre Jacob y la nación de Israel. Ambos son lo mismo proféticamente. Ezequías, rey de Judá, que era del linaje de David, se convirtió en una figura del padre del remanente. Su hijo fue Manasés, nacido 10 años después del 14º jubileo. Manasés era el hijo del rey Ezequías y Epsiba, segundo de Reyes 21:1, pero él fue llamado después como el hijo de José, Manasés. Aquí está la clave. Él fue llamado después como el hijo de José, Manasés. Era por lo tanto una manifestación del hijo varón, un tipo del hijo varón. Es decir, la descendencia del Mesías y su reino novia. Esta historia también puede darnos proféticamente el calendario, eso es lo importante, para la reparación de la separación de la brecha o de la separación entre Judá y José. Esto, como sabemos, está conectado a la segunda obra de Cristo, porque él vino la primera vez de la línea de Judá para garantizar su derecho al trono, pero él vendrá por segunda vez para asegurar su derecho de nacimiento. Cuando ambos estén asegurados, el rey y su reino se reunirán y el hijo varón podrá ser dado a luz. Este mismo ciclo de tiempo está culminando en nuestros días en una mayor manifestación que bien podría ser el cumplimiento de la profecía de Isaías en la historia de Ezequías. Y este será el tema del siguiente capítulo, que veremos cuando toque, veamos otra vez este libro, que hemos dicho, donde vamos a ver dónde realmente cómo fueron identificadas esas tribus, por dónde y cómo son encontradas y todo eso. Muy interesante, tanto este como el otro capítulo. Este ha sido muy largo, pero bueno, merece la pena ponerlo en un solo vídeo. Pienso yo, no sé. Ustedes ya saben, si se cansan, pues lo paran y continúan. Saben que esto es para chicos fuertes, ¿verdad? Este ministerio y este tipo de lectura, de estudios que estamos haciendo. En el siguiente capítulo, como les decía, sería el capítulo 15, la angustia de Jacob, cumplida en las naciones modernas, en las naciones modernas, Europa y también en Norteamérica principalmente. Bueno, y como les dije al principio, se lo vuelvo a recordar, el próximo día, o sea, será mañana o pasado mañana, Dios mediante, vamos a continuar con el libro Sionismo Cristiano, hasta qué punto se puede engañar, y vamos a ver, habíamos visto
el prefacio y continuaremos pues con la gran disputa y después con el engaño de Jacob. Esos dos capítulos veremos Dios mediante. Bueno, mis queridos amigos hermanos, gracias por acompañarme hasta aquí. Hoy los que hayan llegado hasta aquí ya les podemos dar un diploma cum laude, porque el vídeo ha sido bastante extenso. Y nada, emplazarles, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y emplazarles, pues eso, para el siguiente vídeo. Les espero. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Perdón, me he confundido. Ya saben que termino de otra forma. Hasta entonces, pásenlo bien.